el primer himno que cantamos de la primera canción. Ya viene Cristo, ¿no? Ahí está. Ya viene Cristo, ya viene Él. Bueno, ya viene y no nos damos cuenta que ya viene. Dice que en los tiempos de Noé, dice, será la venida del Señor como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Bueno, dice, la gente se casaba, se daba en casamiento, comían, iban a fiestas, o sea, estaban ocupadas en un montón de cosas, menos en hacer caso a Noé, que decían, este está loco, porque está construyendo un arca o un barco en la tierra, estando lejos del río, y donde nunca llovió en la tierra, dice que va a llover. Entonces, la gente estaba ocupada en sus cosas, menos en el mensaje de Dios. Y hoy hay más que señales que se están cumpliendo y no lo tenemos en cuenta. Nosotros todavía seguimos distraídos con otras cosas o con nuestras cosas. Quiero compartir una palabra que está en Génesis capítulo 13. Vieron esta semana que se intensificó los ataques, Israel atacó a Irán, el día jueves, el día viernes Irán atacó a Israel, ayer atacó Israel de nuevo, Irán de nuevo a Israel, las noticias son que hubo 13 civiles muertos, entonces están pasando cosas y nosotros como iglesia estamos mirando para otro lado, pero y a veces la palabra dice que por falta de conocimiento perecía el pueblo, y a veces tenemos la misma ignorancia, teniendo la palabra de Dios, que los que no conocen, y compartimos lo que todos dicen. Génesis capítulo 12, desde el versículo, eh, capítulo 13, perdón, desde el versículo Génesis 13, desde el versículo 12, gracias, dice la palabra de Dios. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Hasta acá la palabra. Acá Abraham todavía no era Abraham, era Abraham. Era el Abraham que vivía en la tierra de Ur, de los caldeos, y al que Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, porque de ti voy a hacer una gran nación. Pero todavía no estaba la tierra prometida, no estaba la tierra que fluye leche y miel. Y una particularidad,
Abraham no era judío. Abraham vivía en la tierra de Irak, lo que sería hoy Irak, o más bien limitando con Irak es Kuwait. De ahí procede Abraham. No era un judío al cual Dios llamó y le dijo, de ti voy a hacer una gran nación. Y le dijo, anda, entra a esta tierra y donde todo pisare la planta de los pies será la tierra que yo te voy a dar a vos y a toda tu generación. Ahora, dice acá que habían dividido la tierra con su sobrino Lot y Lot fue para un lado, Abraham fue para el otro. Abraham le tocó la peor parte porque Lot miró y vio lo mejor y dijo, bueno, yo me voy para acá. Y ahora a Abraham le tocó la peor parte, la parte más desértica, más seca. Al otro le tocó la tierra fértil, habitada. O sea que fue difícil para Abraham, pero Abraham hizo caso a Dios, se fue y después de varios meses, supongo, le habrá llevado bastante tiempo, salir de su tierra y llegar a Canaán. Dice acá que fue al encinar de Mamre. Llegó a la tierra de Canaán y habitó ahí. Ahora, empecé diciendo acerca de los ataques, de la guerra que hay en Israel ahora y de los ataques que ahora está Irán, bueno, que si Palestina, que si la Franja de Gaza, que Israel es genocida, ¿no? Y yo decía que a veces escuchamos cosas y nos dejamos llevar por lo que dicen y nosotros decimos lo mismo. Y entonces decimos nosotros cristianos, como el pueblo de Dios, Israel, está haciendo una guerra. Lo primero que quiero aclarar es que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no estamos de acuerdo con ninguna guerra. La guerra, en una guerra no hay ni bueno ni malo, una guerra nunca es buena, ninguna muerte es buena, entonces no estamos de acuerdo con ninguna muerte, con ninguna matanza, ¿no? Con ninguna guerra. De hecho, dice en Santiago, creo que capítulo 4, dice, ¿de dónde provienen las guerras? ¿No? De las malas intenciones del corazón, de la envidia, ¿no? Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna guerra. Pero sí tenemos que saber que si Israel es el pueblo de Dios, tenemos que conocer un poco de la historia y de saber qué pasa, si realmente es genocida, no es genocida, si está bien, si está mal, si... Bueno, eso nosotros no tenemos que tomar posiciones, sino tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra. Y la palabra le dijo a Dios a Abraham, anda y toma esta tierra, y esta tierra yo te la voy a dar, para vos y todas las generaciones. Y de vos voy a hacer una nación. Como dije, en ese momento todavía no estaba ni la tierra prometida, no era Israel, no era nada. Sin embargo, Dios lo mandó a Abraham a que tomara ese lugar. Ahora, para que podamos entender un poco, bueno, sabemos que Abraham tuvo dos hijos, uno con la esclava, porque no tenía hijos todavía, y entonces apurando la cosa dijo, bueno, tené con mi sierva, le dijo su esposa Agar, y tuvo un hijo Ismael, y tuvo el hijo realmente de la promesa, el que Dios le dio cuando tenía 100 años, que es Isaac. Y la descendencia de Abraham viene de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es Israel. Entonces, si hacemos un poco más de historia, Noé, cuando salió del arca,
Noé tenía 3 hijos, Cam, Set y Jafet. Cada uno de esos hijos, una vez que salieron y que tomaron la tierra, que todo se secó, fueron en distintas direcciones. Unos fueron para África, otros fueron para Oriente Medio y otros fueron para Europa. Los cananeos venían de la tribu de Canaán, del hijo de Noé, de Cam, son los cananeos. Y tomaron una porción de tierra. Ahora, Israel tomaron un límite. Los cananeos se afincaron en un pequeño territorio, que después voy a dar el ancho y el alto del territorio. Desde el río hasta el mar. Desde el río Jordán, en la frontera natural de lo que hoy sería Israel y Jordania. Y la otra parte es el mar Enostrón o Mediterráneo, que va de Israel a España o de España a Israel, separa. Esas son las fronteras que había tomado la tribu de Canaán. Ahora, como dije, Abraham tuvo 2 hijos, uno Ismael, el otro Isaac, y Dios eligió a Isaac para que tomara la tierra que Dios le había dado a Abraham. Entonces, vamos a pasar a Josué, capítulo 1, para ver esta parte. Acá está, Josué capítulo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. A Abraham le dijo: te voy a dar la tierra, toda tierra que pisares, ¿no? Abraham tuvo los 2 hijos, se fueron afincando la tribu, vivieron un tiempo, no era difícil, como dije, el territorio donde se fue a vivir en Canaán, donde fue a vivir Abraham con su familia. Era difícil porque era una tierra desértica, no tenía tanto, faltaba el agua, en un momento faltaron los alimentos, tuvieron que ir a Egipto, donde vivieron 400 años, no todos los años esclavos, pero vivieron 400 años en esclavitud en Egipto. Y después, bueno, conocemos la historia, viene Moisés, saca al pueblo, es quien lidera justamente la salida de Egipto, muere Moisés y queda a cargo Josué, a quien Moisés le dice: bueno, vos vas a sacar a este pueblo, dijo el Señor. Así que Josué fue quien cruzó el río Jordán con el pueblo de Egipto y era quien tenía que entrar a la tierra prometida. Ahí sí, la tierra que fluye leche y miel. Y entonces leímos acá que Dios le dice a Josué: bueno, ya murió mi siervo, ahora vos sos el encargado, versículo 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. No dijo a los hijos de Ismael. Y hay una diferencia. Después vamos a ver, porque los musulmanes cambiaron esta parte. Ellos tienen como que Ismael es el primogénito y entonces le robaron todo el territorio. Entonces vemos por qué empieza todo este embrollo de guerras y de peleas. Ahora, si seguimos leyendo este capítulo 1 que conocemos de Josué, el versículo 3 dice:
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y escuche los límites que Dios puso para Israel. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. De nuevo, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios contigo estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces vemos que Dios le dijo a Josué, andá y tomá, y estos van a ser los límites. Límites que nunca llegó a tomar Israel. O sea, lo que nos dice acá la palabra de Dios, que en algún momento el Líbano, toda esa zona, va a ser todo un territorio de Israel. Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Esto no lo inventó Abraham, no lo inventó Moisés, no lo inventó Josué, no lo dice la Iglesia Evangélica, no lo escribió la ONU en 1948 cuando declaró el Estado, cuando reconoció el Estado de Israel. Esto lo dijo Dios. Estos van a ser los límites. ¿Sí? Ahora bien, eh, cuando entraron a la tierra prometida, ahí vivía gente, obviamente. Y por ejemplo, nosotros tenemos una carta de Pablo, o mejor dicho, habla en el Nuevo Testamento de la isla de Creta, que habitan los cretenses. Bueno, la gente de la isla de Creta tomó una parte de un territorio que hasta el día de hoy lo tomaron los cretenses y ese territorio hoy es la Franja de Gaza. O sea que nunca fue palestino, digamos, que vamos a ver ahora lo de Palestina, pero nunca fue palestino, sino que lo tomaron los cretenses y le pusieron Franja de Gaza. Ahora, para saber un poco de los cretenses, Pablo, en una carta que le escribe a Tito, y lo podemos buscar en Tito capítulo 3, espere que no me quiero perder, Tito capítulo 3, lo tengo por acá. No, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 12.
dice Pablo. Uno de ellos, hablando de los cretenses, uno de ellos, su propio profeta, o sea, era un profeta de los cretenses, no era Pablo el que lo decía, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Así que para que tengan una idea de cómo eran los cretenses, que serían los que hoy viven en la Franja de Gaza, lo primero que dice que eran mentirosos, ¿no? Entonces, uno va viendo, por eso digo, cuando uno estudia la palabra de Dios, y de acuerdo a la palabra de Dios, no es que uno se fanatiza y se pone a decir, no, esto es así o esto es así. No, uno tiene que leer la palabra y ver lo que dice la palabra de Dios. Se apropiaron de parte de este territorio, decía que es la Franja de Gaza. Por ejemplo, en ese lugar vivieron los filisteos, que si se acuerdan, de ahí era Dalila, la que fue mujer de Sansón, ¿se acuerdan? Bueno, era de la tierra de Filisteo, que es la Franja de Gaza. Ahora, como dije antes, Dios decidió, como leímos, darle esa tierra a los hijos de Israel, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob era Israel. No de Ismael, de Israel. Entonces, escuchamos, y esto es lo que realmente preocupa o duele en el corazón, acerca de cristianos que dicen, no, el pueblo de Israel es genocida, los judíos son asesinos, matan niños, matan mujeres, matan... Ustedes saben que eso se llama antisemitismo. El antisemitismo, le voy a dar la definición, el antisemita, persona que muestra hostilidad o prejuicio hacia los judíos o hacia su cultura. Yo estoy seguro que si hoy ponemos ahí afuera una bandera de Israel, nos apedrean, nos hacen de todo. Pero si ponemos una de Palestina, no pasa nada. Todos van a defender a Palestina. Entonces, el antisemitismo está aún dentro del cristianismo, increíblemente. ¿Y por qué antisemita? Porque el pueblo judío es semita, porque viene de la tribu de Sem. Entonces es antisemita, entonces es semita. Por eso esta palabra de el antisemita o antisemitismo. El odio hacia los judíos, donde cualquier parte que va, siempre va a haber odio en contra del judío. Por eso decía, es increíble que haya dentro del mismo la iglesia, a veces por ignorancia, a veces porque nos dejamos influenciar por lo que escuchamos, por los medios, por las redes sociales y por un montón de cosas, y no nos informamos de la realidad. Entonces, eh, bueno, decía, hay quienes piensan que Israel es genocida y que los palestinos se cansaron y por eso lo atacaron ahora y entonces por eso están haciendo justicia porque ya están podridos de que le pase todo esto. Y entonces hablan de Palestina libre. Hay una cosa importante, que hay guerras de las que no se habla,
con la misma hazaña que se habla de Israel y, en este caso, Irán o Palestina. Por ejemplo, Rusia con, con Ucrania. Bueno, es una guerra. Y dicen, Rusia atacó a Ucrania, Ucrania atacó a Rusia, punto. Atacaron civiles, atacaron... Nada. Pero cuando Israel ataca, dice el genocidio y no dejan entrar los alimentos y la gente se muere de hambre y mataron niños. O sea, hay como una animosidad. Eso es antisemitismo. Hace poco también está, por ejemplo, India y Pakistán, que están ahí medio que están por pelear otra vez por Crimea, un país que está ahí, que cada uno lo reclama para sí. Pero también hay países como, o hay, eh, bueno, ahora voy a buscar cuando, tengo otro que creo que lo tengo del otro lado. Decía, Palestina libre, decía antes, y el término Palestina, en realidad, lo pusieron los romanos cuando conquistaron el territorio de Jerusalén, hace más de 2000 años. Le pusieron a lo que era Jerusalén en ese momento, o Israel, le pusieron Palestina. Pero en realidad, bíblicamente, Palestina no está. Ahora, le cambiaron el nombre por Palestina. En 1973, Yasser Arafat, los que somos más mayores conocemos, o por lo menos lo vimos nombrar y habíamos visto alguna imagen en televisión, eh, dijo algo que en ese momento no había tanta, como ahora las redes sociales, internet y todo eso para enseguida eh, volcar ese cambio, digamos, esa confusión, lo que llevó a confusión, porque él dijo Palestina igual Filistea, y no tenía nada que ver. Y entonces de ahí nació que eh, Palestina volvió a ponerse el nombre de Palestina. Igual antes decía, hablamos de las guerras son nación contra nación o Estado contra Estado. En este caso es un Estado, que es el de Israel, contra un grupo de personas que está en un territorio que sigue a un partido político, porque no tiene ningún Estado, Palestina, por lo que reclaman ellos como palestinos. Entonces es raro que sea una guerra, porque la guerra siempre tiene que ser entre dos países o dos estados. Eh, Decía, no tiene nada que ver Palestina con los filisteos, igual que Filistea, y entonces el Islam lo que hizo fue cambiar justamente lo que decía antes, el nombre de Israel por el de Ismael, diciendo que estaba mal lo que hicieron los judíos en darle el territorio a Israel, porque en realidad el primogénito era Ismael y a él le correspondía. Entonces, por eso consideran que le robaron todo y que todo le pertenece a él. Esa es la gran discusión de todo esto. Ahora, lo increíble es que, fue, como decía antes, fue Dios quien decidió. Ahora, ¿saben ustedes cuánto mide en territorio Israel de largo y de ancho? Israel tiene 470 kilómetros de largo, o sea, un poquito más que de acá Mar del Plata, de largo. Por la parte más ancha, en general tiene 90 más o menos kilómetros, 100 de ancho, pero en la parte más ancha tiene 135 kilómetros. O sea, nada.
Israel tiene una superficie de 22.145 kilómetros. ¿Sabe cuánto tiene la provincia de Tucumán, aquí en Argentina, que es la provincia más chiquita que tenemos? 22.592, o sea, 400 kilómetros más que Israel. Para nosotros, Tucumán es la provincia más chiquita, Israel es un país. Y por ese pedacito de tierra es que se están peleando, y hay tanto odio y destrucción y muerte, y que encima genera estas divisiones de que decía del antisemitismo, el odio hacia el judío, la defensa a los palestinos, ¿no? Eh, la, también Israel tiene casi 10 millones de habitantes, donde casi 2,5 millones son árabes. Nosotros son judíos, pero 2,5 millones son árabes, o sea, no es que no vivía ningún árabe ni ninguna. Ahora vamos a ver que entraban árabes también a trabajar. La frontera bíblica que leímos en el versículo 24, el río Éufrates está en la Mesopotamia, que sería en Irak, lo que era la antigua Babilonia. Y el Señor le prometió desde el desierto hasta Irak, tomando en cuenta también lo que hoy sería Jordania y el Líbano. Todo eso es lo que le prometió Dios que le iba a dar a Israel. Y como dije, todavía Israel nunca tomó todo ese territorio. Por consiguiente, se espera que en algún momento esto se agrave y Israel tenga más territorio porque Dios le mandó que esa tierra es de él. Ahora, insisto con esto, no es una cosa que lo dijo un político, un religioso, no fue el pastor, el rabino, no, esto no lo decidió la ONU, lo decidió Dios. Y Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y dice, de Jehová en los cielos, de Jehová en la tierra y su plenitud, dice en el Salmo 24, creo que es. Y todos los que en él habitan. Entonces, si Dios dijo que esta va a ser la tierra, punto, esta va a ser la tierra. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, esto, una aclaración. En ese tiempo, Dios ya había distribuido territorios y había 70 naciones en la tierra. O sea, 70 territorios de gente que vivía en distintas zonas. Y Dios le dijo a Israel, a vos te toca este territorio, que era uno de los 70. El tema es que lo habitaron los demás. Ahora vamos a ver que hace unos 20 años más o menos, Israel le cedió lo que es la franja de Gaza, digamos a los palestinos, podemos decirle, le cedió la franja de Gaza. La franja de Gaza no era un desierto, era una zona que tenía hoteles, escuelas, universidades, era tierra fértil, con cultivo, con un montón de cosas, con gente que vivía, judíos inclusive que vivían en ese lugar. Se le entregó a los palestinos, podemos decir. Ese territorio lo tenía Israel y se lo entregó a los palestinos, toda la franja de Gaza. La franja de Gaza recibió y recibe constantemente
millones de dólares y está sumido en la pobreza y no tiene que ver con la guerra, no tiene que ver con la guerra, porque los que gobiernan, el partido político este que es Hamas, que es un grupo extremadamente peligroso, no vamos a decir la palabra para que no nos corten, no nos censuren, eh, lo que hizo con esos millones de dólares, en vez de proteger a la población como hizo Israel, Israel es un país que sigue creciendo, pero hizo un arco de acero que cubre, que le llaman, no me acuerdo ahora el nombre, pero es como el arco de acero, dice que es la protección, y habrán visto en la noticias cuando lo bombardean, cuando le tiran los misiles, explotan en el aire porque tiene toda una zona que protege Jerusalén de los misiles justamente. Entonces los contragolpea y los hace explotar en el aire para que no. Entonces Israel se dedicó a proteger la población aparte de crecer. Bueno, este grupo de la Franja de Gaza lo que hizo, creó túneles para sumergirse debajo de los túneles, para esconder y tratar, incluso usan mezquitas, escuelas, universidades y todo como centro de operaciones para dar los golpes. Entonces, nunca se preocupó por la población. Paréntesis. Netanyahu tampoco. Más paréntesis. No creo que ninguno que gobierne un país se ocupe de la población. Se ocupan más del poder, de su persona, de ser. Y la población está ahí. Bueno, hagamos algo, pero en realidad. Entonces, no vine a defender a Israel, vine a exponer bíblicamente cómo está el conflicto, por qué está este conflicto, pero cuál tiene que ser nuestra posición como cristianos. No soy un fanático religioso que voy a defender a rajatabla a Israel porque Israel no está bien lo que está haciendo, ¿no? Entonces, recibieron millones de dólares, igual que Israel, pero lo gastaron solamente para dice que se contrataron, no recuerdo ahora el tamaño de la Franja de Gaza, pero se encontraron más de 750 túneles en todo el territorio de Gaza, eh, que para qué. Israel, por ejemplo, además de tener búnker, por ejemplo, el otro día escuchaba un hombre cristiano que vive en un edificio. Él vive en el piso 12. Dice, pero cuando suenan las alarmas, le suenan tanto en la calle como en los celulares y todo eso. Dice, inmediatamente bajamos porque el búnker está en el primer piso del edificio. No está bajo tierra, en el primer piso del edificio. Dice, pero si los bombardeos son muy cerca y no llegamos, todas las construcciones que hay en Israel están preparadas en los edificios para que el búnker sea la escalera. O sea, se puede caer todo el edificio menos la escalera. En la escalera van a estar a salvo. Por eso es que no mueren tanto israelíes, porque se ocuparon de protegerse y de defenderse de posibles ataques, cosa que no hicieron nosotros. Los que se defienden son los políticos, los que manejan la cosa, digamos, para hacer cuevas y todo eso, pero la población no importa. Eh, Hay un eslogan que dice Palestina libre desde el río hasta el mar. Entonces, decía libre de qué, si Israel, bueno, en, en 1848 se declaró el Estado de Israel, en 1948, perdón. Ahora,
No es que antes era Palestina, hasta que la ONU declaró en 1948 el Estado de Israel, estaba gobernada por los ingleses y habitada por los ingleses, porque los ingleses habían ganado en la Primera Guerra Mundial y habían tomado ese territorio, y entonces ellos estaban en ese lugar. O sea que tampoco era de él. Y anterior a eso estaban los otomanos, que también son después de ahí viene lo que sería Turquía, ¿no? Y más anterior, y vemos que si uno va retrocediendo en el tiempo, nunca estuvieron ellos como dueños de esa tierra, porque siempre fue tierra de Israel. Entonces, eh, según la Biblia, esto dice en 1948, Israel no le robó el territorio en 1948, porque antes estaban los ingleses que habían ganado el territorio en la Primera Guerra Mundial y se habían quedado con una parte de ese territorio, lo que hoy sería Jordania, que en el Antiguo Testamento es Moab. Creo que aparecen un montón de ciudades que uno dice, "Oh, no". Bueno, entonces hay que a veces mirar un poco los mapas. La Biblia trae, todas las Biblias traen por lo general un mapa detrás, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo con los viajes de Pablo, con la de Jesús y todo eso, los viejos con cómo era la tierra antes, cómo después cuando Abraham, cuando después se distribuyeron las 12 tribus y todo ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que mirar un poco y compararlo con un mapa de ahora para ver qué ciudad es qué ciudad. Si existen, algunas siguen estando, hay ciudades que de ese entonces todavía siguen teniendo el mismo nombre. Eh, ahora, esto, esta parte que dice, se la dieron a la familia de los, verá, lo anoté, jasemitas, la parte esta de Jordania, que sería lo que era la tierra de Moab, que dice recién se lo dieron, que es la que reclaman los palestinos, se la dieron a los jasemitas. Los jasemitas son como una tribu. Bueno, ahí es para otro tema, porque, por ejemplo, la bandera de Palestina y la de Jordania son iguales. Los dos tienen tres franjas, una verde, una negra y una blanca, creo. Un ángulo así rojo, y la diferencia que la de Jordania creo que tiene una estrella y la otra no. Bueno, el rojo las tres rayas, las tres franjas que tienen esas banderas son un califato, no un colifato, califato. Califato era como partes de territorio que le daban a una tribu, digamos, donde había un jefe, un califa, que era el que gobernaba y tenía el poder eh, militar, religioso, político, es el que gobernaba todo. Bueno, las dos banderas tienen eso, y la de Jordania tiene el rojo, implica que corresponde a la tribu de los jasemitas. Ahora, hay dos países en el mundo que están gobernados por reyes jasemitas. Uno es Jordania y el otro es Marruecos. Y no es casualidad que son, de acuerdo a la historia, son quienes van tomando territorio, ¿no? En su momento, hace años atrás, una parte de España, los de Marruecos habían tomado una parte de España. Y por ejemplo ahora dice que en Marruecos a los chicos les enseñan en la escuela que las Islas Canarias, que son de España, son parte de Marruecos. Vendría a ser algo como si nosotros tenemos la Malvina acá, los ingleses dicen las Malvinas son nuestras, no, nosotros no, son Argentina, bueno.
Bueno, estos hashemitas son los que gobiernan esa parte, digamos. Ahora, esto por el lado de Palestina. Ahora, por el lado de Israel. Israel es el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, al que Dios le dio el territorio. Y yo dije antes, esto no fue una casualidad, ni tampoco uno ve la animosidad. Esto pasó porque Israel se defendió del peor ataque de la historia, que fue el 7 de octubre, cuando entraron y mataron cantidad de personas, civiles, niños, ancianos, todos. Llevaron, creo que eran 250 rehenes, hubo 1000 y pico de muertos, no sé cuántos heridos, y eso lo hicieron personas, y esto no lo dije antes, en Palestina, o en Israel mejor dicho, todos los días entraban a trabajar más de 25.000 palestinos, entre 15 y 25.000 palestinos, y como Israel es un país que va creciendo siempre y va edificando y va creciendo, el 80% de los constructores que hacen edificios y todo en Israel eran palestinos o de la Franja de Gaza. El 80%, que entraban todos los días a Israel a trabajar porque, o sea, convivían comúnmente. El 90%, dice, de los locales de McDonald's en Israel lo atendían mujeres árabes con su vestimenta árabe. O sea que vivían hasta el 7 de octubre normalmente, y de hecho, después del 7 de octubre, hubo muchos árabes que quedaron encerrados dentro de Israel porque no pudieron salir, porque Israel cerró la frontera. Ahora no pueden entrar libremente como lo hacían, pero los que están viven libremente. Lo que pasa es que ahora hay una desconfianza. Pero digamos, había una convivencia entre los árabes, los musulmanes, los palestinos, o los que quieras llamar, con Israel. Y de hecho venían a trabajar a Israel porque les convenía económicamente. Y no tenían ningún problema. Ahora, ¿qué pasó? En esa parte de Israel donde fue el ataque, muchos de los que, justamente de los terroristas que hicieron el ataque, además de los que entraron, muchos eran de los que trabajaban en Israel. Trabajaban en esa zona justo donde fue el problema. Ahora, Israel, ¿por qué pasó esto si es el pueblo de Dios y Dios lo va a guardar y Dios lo va? Déjeme leerle un salmo, en el Salmo 83. Antes de entrar en Israel. El Salmo 83 dice: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. Han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal y Amón, los filisteos, bueno, los habitantes de Tiro, también el asirio, se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Esto te describe la parte de los musulmanes que no les interesa tener la tierra. Lo que les interesa es que desaparezca todo judío de la faz de la tierra y que se borre el nombre de Israel. Con lo cual, y esto es el punto central de él, esto es totalmente espiritual, esta guerra. Sí, hay muertos, todo, pero es totalmente espiritual. Es el diablo que quiere destruir la obra de Dios. Por supuesto,
Ninguno de los que está actuando en esto lo sabe, o si lo saben lo ignoran, pero es una guerra totalmente espiritual. Nunca hubo ni habrá una intención del pueblo palestino, de Gaza y todo, musulmán, en iraní, nunca habrá en ellos el deseo de tomar más tierra. Lo único que les interesa es exterminar a los judíos. De hecho es lo que quiso hacer Hitler, ¿no? Entonces, no hay, no hay un punto de comparación. Entonces dice, bueno, no, porque Israel los ataca. Sí, Israel se defiende, claro. Nosotros también atacan. Antes del ataque del 7 de octubre y todo esto, y antes de esta guerra, todos los días había matanza en Israel, o de Israel con un palestino, porque se levantaban o los palestinos tiraban todos los días 3 o 4 misiles por día a Israel. Lo que pasa es que nos reventaban porque Israel tiene protección, pero siempre hubo ese ataque, porque no tienen ninguna intención de tomar la tierra, tienen intención de destruir el pueblo de Israel. O sea, destruir a todo judío de la faz de la tierra, no solamente de Israel, de la faz de la tierra. Todo lo que sea judío lo quieren exterminar. Ahora decía, ¿por qué pasó esto? Bueno, porque Israel, el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Hizo caso omiso a las cosas de Dios. Y esto es lo que tenemos que estar alerta, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y no cometer los mismos errores. Cuando pasó lo del 7 de octubre, estaban bailando, disfrutando en un lugar donde la imagen que tenía el pueblo de Dios, ¿cuál era? Un Buda, que no tenía nada que ver con Dios. Ahora usted dice, y entonces Dios lo mandó porque tenía el Buda. No, no. Pero evidentemente algunas cosas Dios permite que pasen para que nos demos cuenta y nos llame la atención. Lo interesante es que después de ese 7 de octubre, donde murieron, como dice, chicos, ancianos, grandes, eh, lo interesante es que un año después fueron al mismo lugar y dijeron, seguiremos bailando. O sea, no aprendiste nada. La señal del orgullo, del yo puedo, ¿no? De nosotros somos mejores, no nos van a hacer, no nos van a destruir, no nos van... No seas sabio en tu propia opinión, dice la palabra. E Israel dejó hace mucho tiempo las cosas de Dios, nunca reconoció a Jesús como el Mesías, y eso es lo que hace que viva en este estado de guerra permanente, el vivir alejado de Dios. Hoy vemos una cosa impensada, que en Israel, por ejemplo, está la marcha del orgullo gay, que antes era imposible, se hace en Jerusalén, en la Tierra Santa. Entonces, son cosas que no son casualidad, porque si sos el pueblo de Dios, tenés que seguir las leyes de Dios. No reconociste al Mesías, pero tampoco podés cumplir los 10 mandamientos, no los 10 mandamientos, los mandamientos de la ley, que son 613, hay 400 por lo menos que no lo puede cumplir Israel. ¿Por qué? Porque no hay un templo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como cristianos, orar por Israel, porque dice la palabra que en Jerusalén va a reinar Jesús en su segunda venida. Entonces nosotros tenemos que orar por Israel para que se arrepienta, porque dice va a haber un remanente que va. Bueno, tenemos que orar para que se arrepienta y vuelvan a Cristo, reconozcan a Jesús como el Señor y Salvador,
pero también tenemos que orar para que no haya más guerra. Ahora, ¿tenemos que odiar a los palestinos? No, tenemos que orar también. Porque como dije, no queremos guerra. No estamos de acuerdo con la guerra, porque Dios no quiere guerra. Y no son buenas las guerras. Entonces, nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es orar. Ahora tenemos más o menos un panorama de por qué están peleando. Por un pedacito de tierra que Dios le dijo a Israel que se lo iba a dar. Y Dios no está dispuesto a que perder esa tierra, sino que va a ganar más tierra. ¿Será por guerra? Y bueno, será por guerra, pero no porque Dios lo disponga, sino porque el pueblo de Israel también está rebelde y no busca las cosas de Dios. Por eso, cuando a veces decimos versículos de memoria y en realidad no lo ponemos en práctica. Y entonces decimos, busca primero las cosas de arriba y las demás vendrán por añadidura. Ah, fantástico, ¿viste? Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, como textos son lindos, pero después hay que ponerlo por obra. Ayer decía cuando hablábamos en la reunión de varones, cuando la Biblia habla de escucha, por ejemplo, le dice a Israel en Deuteronomio 6:4, oye, oh Israel, Jehová Dios uno es y es tu Dios. Y cuando la Biblia dice oye o escucha, el que tiene oído para oír, oiga, lo que dice no solamente oílo, sino hace caso, sea obediente. Y bueno, Israel le pasó lo que le pasó por desobediente. Y vivió todos estos años en desobediencia, ¿por qué? Por no reconocer al Mesías. Entonces, oremos, no solamente por Israel, por la Franja de Gaza, por Jordania, por Irán, por Irak, por todas esas naciones, sino también por Rusia, que lo nombramos, por Ucrania y por tantos lugares en el África, que hay chicos que también se mueren de hambre, hay un pueblo, no me acuerdo, pero lo había anotado, sí, acá, están en Yemen los hutíes, que son un grupo terrorista también, que matan a todos los que no tengan que ver con ellos en la población civil. Entonces, oremos por todas estas naciones, porque nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. Nosotros tenemos a Dios y nosotros no queremos guerra. ¿Sí? Entonces nosotros no somos genocidas, no somos antisemitas, ni mucho menos. Nosotros somos hijos de Dios. Y dice que somos la luz y la sal de la tierra. Entonces tenemos que mostrar esa luz y esa sal. Amén. Así que vamos a terminar en esta mañana. Tenía más para leer, pero lo voy a dejar ahí. Tenía más versículos para leer que pueden de alguna manera representarnos, pero creo que fue bastante claro la palabra, donde Dios le dio un territorio. No es que Israel está tomando territorio que no le corresponde, sino que nosotros están queriendo tomar algo que no les corresponde porque es tierra de Dios, tierra santa, pero también, como dije, hay una lucha espiritual que no se ve. Se ve el afuera, se ve la guerra, el bombardeo, los ataques, las provocaciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, así tenemos que estar alerta nosotros porque no vemos, pero el diablo está trabajando también en nosotros, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en todos lados. Entonces tenemos que estar alerta, ¿no? De que estamos en una guerra espiritual y poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas y saber que los tiempos finales están más cerca de lo que pensamos. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella hemos escudriñado, Señor, y tú nos has mostrado acerca de este conflicto, Señor, que
más allá de las muertes que son dolorosas, Señor, más allá de los destrozos, Señor, hay una batalla espiritual, Señor, que también nosotros estamos incluidos. Ayúdanos, Señor, a poder ver a través de tus ojos, a ser compasivos y amar a la tierra de Israel, así como también a la parte de Judá, de Jordania, de Irán, de Irak, Señor, de toda esa zona de Oriente Medio, que podamos orar por cada uno de ellos, Señor, para que tu mano poderosa intervenga, Dios mío, para que tú estés obrando con poder para detener todo esto que es nada más que nace del corazón humano, Señor amado, que quite todo odio, rencor, toda pelea, Señor, para que sea reconocido Jesucristo como el único Señor y Salvador, como el Mesías, como tu Hijo amado, Señor, así como nosotros nos hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, Señor, que puedan ellos arrepentirse y también tener la oportunidad de conocerte y de ser salvos, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, bendecimos tanto la nación de Israel como todo el Oriente Medio, Señor, en el nombre de Jesús, que tu mano poderosa intervenga con poder para que tú seas glorificado, Señor amado, y que tu palabra se cumpla, Señor, y que nosotros estemos preparados para que cuando tú vengas a buscar tu iglesia, Señor, que podamos decir, como dijo el profeta Isaías, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, envíame a mí, que podamos decir presente, aquí estoy, Señor. Bendecimos este día, Señor. Bendecimos a los padres, Señor, en este día que van a compartir con sus hijos, Señor, que tu mano de poder esté acompañando, esté guiando en todas las cosas. Bendice la casa, la comida, bendice la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos en esta mañana especialmente por los que están enfermos, Señor. Por los que están padeciendo, Señor, dolores, por los que están sufriendo, Señor, de neumonía, de gripe, de todas esas enfermedades que le están afectando, Señor, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, para sanar, para libertar, en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea glorificado y exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Te pedimos todo con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.